Bien, shalom, shalom para todos. Gracias por estar acá en este espacio. Hemos decidido trabajar con un tema que he titulado Meditando con Yeshua. Me repito, Meditando con Yeshua, ese es el nombre de esta palabra, de esta clase. Más bien pretendo asesorar sobre el tema de la meditación. Y voy a plantear el concepto, la visión que tenemos sobre lo que es la meditación. Y en primer lugar también quiero trabajar con lo que no es meditación. Meditación no es poner la mente en blanco. Me repito, meditación no es poner la mente en blanco. Sepa esto acerca de la neurociencia en base a este tema. Se dice que es imposible que la mente esté en blanco. Y la física dice no hay vacío que quede sin ser lleno. O sea, todo espacio o vacío que usted pueda experimentar siempre busca ¿qué? Busca estar lleno. El Eterno lo que hizo, como lo llenaba todo, y Él estaba en todo, cuando nos crea a nosotros, hace la creación adámica, lo que hace es que Él se retira de sí mismo. Cuando se retira de sí mismo, como Él lo llena todo y está en todo, al retirarse de sí mismo, ¿qué hizo? Creó un espacio. Eso es lo que llama esa gran contracción divina, el Tzimtzum, desde la espiritualidad hebrea. Y en ese espacio es que nos coloca a nosotros, y dentro de ese espacio es que habita el tiempo. A nivel micro, trabaja con la misma metodología, el mismo diseño. Nosotros vivimos creando espacios, es que nos contraemos. Cuando usted se contrae es que se retira de sí. Económicamente, cuando usted está pasando una escasez en base a su presupuesto, hay falta de dinero, pero usted en su presupuesto tiene que crear unos espacios y usted se contrae. ¿Por qué usted se contrae? Deja de darse ciertos lujos o se retira de ciertas prácticas o ciertos hábitos, es decir, ciertos biles que usted paga. Aplica también ese principio y usted deja de consumir eso, es decir, cable TV, no sé, cualquier ejemplo. Usted lo que hace es que se abstrae de eso, se retira de eso. Y al retirarse de eso, ahorra dinero, pero luego que cumple el propósito económico, ¿qué hace esa contracción? ¿Qué produjo esa contracción? Que usted pudiera multiplicar en base a ese ahorro para luego, en esa retirada, usted pueda hacer otras situaciones, usted puede atender otros temas. Todo eso está implícito en esa contracción. Ahora, cuando hablamos de la experiencia meditativa, la neurología y la neurobiología dicen que es imposible. También es imposible que nosotros estemos en silencio, porque el silencio absoluto no existe. Me repito, el silencio absoluto no existe. No existe. Aun cuando usted entra a un espacio donde hay ausencia de sonido, usted de manera perceptible, incluso hay gente que puede percibir el sonido del torrente sanguíneo de su propio cuerpo. De manera que el silencio absoluto no existe. La mente no se puede poner en blanco porque eso es imposible, porque aunque conscientemente usted lo quiera hacer, inconscientemente hay un ruido mental. Por lo tanto, en mi forma particular de definir lo que es meditación, meditación significa apagar los ruidos del exterior. Apagar los ruidos del exterior. Eso es silenciar. Silencio es la disminución de esos ruidos fuera de mí. Pero resulta que cuando apago el ruido del exterior, se enciende el sonido interior. ¿Qué dice otro tipo de meditación? Otro tipo de meditación dice, piérdete dentro de ti, pero la meditación hebrea o la meditación con Yeshua no concibe la idea de meditar para perderse, sino que nosotros meditamos, todo lo contrario, meditamos para encontrarnos. Yo quiero que le vaya pegando esta palabra, porque estoy desmantelando lo que no es la meditación versus lo que es. Revisé estadística a nivel mundial y me encontré con una sorpresa, y resulta que en base y en proporción a la población mundial, quienes practican la meditación, escuche, mire la cifra, es entre 200 y 500 millones de personas en el mundo.
200 y 500 millones. Entre esa cifra practica la meditación y eso pareciera ser mucho, pero a nivel mundial que la población está cerca de los 9 billones, eso representa solamente porcentualmente entre el 2% al 6% de la población mundial. Una minoría de la población mundial es la que practica la meditación, porque dentro de todo somos una cultura de ruido. Mire cómo trabaja esto. ¿Por qué el asunto del ruido, del sonido es importante? Porque hemos asociado contemplación, meditación con silencio. Y ya le he demostrado que el silencio de forma absoluta no existe. Para nosotros la meditación es soñar estando despiertos. Y lo mismo que pasa cuando estamos dormidos, que estamos soñando, la meditación evoca lo que es la experiencia del sueño, pero de forma consciente. Lo mismo que acontece cuando estamos dormidos es lo mismo que pasa cuando practicamos la meditación. Me repito, la meditación es soñar despierto. Y eso implica una revelación muy profunda. Cantar de los cantares, o secretos de los secretos, así se dice desde el hebreo, Shir HaShirim, secreto de los secretos, 5.2, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Cómo es posible que cantar de los cantares, aquí en esta expresión, el sabio está diciendo, yo estaba dormido, pero a la misma vez estaba despierto? Basado en esta expresión, he llegado a conclusiones muy interesantes. Lo que significa este texto es que estaba evocando a la naturaleza hebrea. A la naturaleza hebrea significa que nosotros soñamos ininterrumpidamente por 24 horas. ¿A qué me refiero? ¿De qué manera usted está soñando estando despierto? A través de la meditación, pero aún inconscientemente nosotros soñamos, nosotros meditamos con el lado derecho de nuestro cerebro, que ahí es que está lo que nosotros hemos llamado el alma hebrea, y dije hebrea, no dije judía, porque ya usted sabe, y lo que están mirando a través de ese lente, que para nosotros no es judaísmo, para nosotros es hebreo, porque hebreo es una mentalidad y judaísmo es una religión. Para nosotros que tenemos la mentalidad hebrea, que significa el hibrit, es el que cruza del otro lado del río, del otro lado de la dimensión. Por eso el Zohar, cuando hace referencia al Eterno, le dice a Kadosh Baruj Hu, que significa el Dios del otro lado de esta dimensión. El Dios del más allá, pero nosotros le servimos desde el más acá. Si solo una minoría, 2% del planeta Tierra, practica la ciencia contemplativa, una de las visiones de la espiritualidad hebrea es incrementar y aumentar el porciento de la práctica meditativa de un 2% de la población mundial a un 10%. Imagínense, la raza humana como tal no llega al 10% de la meditación. ¿Qué significa esto en niveles espirituales? Que la humanidad no le da el diezmo al Eterno. Por eso Yeshua dijo y reclama en asignación y en moneda de tiempo, ¿no has podido velar conmigo ni una sola hora? ¿Qué pasaría si nosotros, desde esta perspectiva, desde la Torá, desde la espiritualidad hebrea, fomentamos y hacemos que se incrementen los niveles de conciencia, se alteren los estados de conciencia a nivel mundial de un 2%, lo elevemos a un 10%? ¿Qué pasaría si esa frecuencia de la meditación nosotros podemos coincidir, sincronizar con el 10% de la raza humana? Esto es súper importante. ¿Por qué razón? Porque el Eterno comenzó el plano material y su creación la comenzó con meditación. El Eterno meditó y una vez medita, concibe la palabra, gesta la palabra y materializa la palabra. Meditar entonces es hacer la práctica del Creador de nuestra vida y nuestras almas. Si el Eterno comenzó todo con meditación, pues significa que aquí en la tierra yo debo comenzar todo con meditación. Pero el problema es que todavía no hemos definido lo que es meditación. Por esa razón
Me ocupo en esta primera sección de esta orientación, desmantelar y desprogramar lo que no es meditación. El cerebro está partido en dos, tiene, vamos a decir, dos hemisferios, como usted sabe. El planeta Tierra también tiene dos hemisferios, hemisferio oriental y hemisferio occidental. Las mismas capacidades que están cognitivas en cada hemisferio del ser humano es un reflejo, es un espejo de cómo funcionan los hemisferios. Del lado izquierdo están las capacidades de oratoria, de filosofía, las capacidades verbales, las matemáticas están allí, pero las capacidades artísticas están en el hemisferio derecho. No es que funcionemos más de un lado que otro, pero sí podemos decir, como el cerebro es un músculo, hay un hemisferio que está más tonificado que el otro. Cuando nosotros oramos, tonificamos el hemisferio izquierdo, pero cuando meditamos, tonificamos el hemisferio derecho. Y si el hebreo es el hemisferio derecho, cruzar del otro lado significa cruzar del hemisferio derecho para el hemisferio izquierdo. Mire cómo está configurado nuestro diseño, y para poder entrar en la práctica de la contemplación y la meditación hebrea y para poder meditar con Yeshua, tenemos que conocer el diseño en el cual Yeshua trabajaba, Yeshua manejaba. Y me gusta esto de poder hacer una compilación en la Torá escrita y la Torá actualizada, que vamos a decirlo en términos que todo el mundo podamos entender. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es un mismo cerebro. Me repito, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto son dos hemisferios de un mismo cerebro espiritual. Me voy a Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, hemisferio izquierdo, y voy a identificar, voy a localizar dónde aparece lo que es el concepto de la meditación. Ya acabo de explicar y establecer que el Eterno lo comienza todo con meditación. Ahora voy a buscar en ambos hemisferios de la Escritura, de la Torá, dónde se origina, cómo se manifiesta y en qué contexto aparece la palabra meditación. ¿Les parece este ejercicio? Génesis 24:63, Iván, ponme ahí la tabla que puse. Le he trabajado con una tabla. Mírenla ahí qué interesante. Génesis 24:63. Aparece aquí el término meditar, pero no aparece de forma explícita. Por eso es el valor que nosotros podamos trabajar con los idiomas semíticos, idioma original de los escritos. Dice Génesis 24:63, y salió Isaac a meditar. Ahí la palabra hebrea que utiliza es la suaj, que significa textualmente la palabra meditación, es que está hablando de una conversación interior. Según Harvard, que se estudió el dialogismo, nosotros hablamos con nosotros mismos alrededor de 14 horas al día. Mientras yo estoy hablando con ustedes y estoy dando esta asesoría, usted tiene una conversación interior. Por esa razón hay gente que es muy ofendible. ¿Usted sabe por qué la gente es ofendible? No se ofende por lo que la gente dice fuera de usted. Usted se ofende por lo que usted se dice a sí mismo. Déjeme ir suave con esto. Por esa razón, nosotros somos ofensibles y pareciera ser que somos de cristal. Usted no tiene la libertad y la capacidad de ofenderme a mí, a menos que yo me dé el permiso que usted me ofenda. Usted puede decir todo lo que usted quiera de mí, pero usted no me va a ofender hasta que yo le dé el permiso. ¿Por qué razón me ofendo con lo que usted me pueda decir? Es porque si lo que usted me está diciendo fuera de mí coincide con lo que yo me digo a mí mismo, una persona que practica la meditación hebrea es una persona inofendible. ¿Qué les parece? De hecho, agarro este mismo texto y precisamente lo que trajo la esposa y el alma gemela de Isaac fue la meditación. Porque luego de esto, la señal y aparecen los camellos. Todo esto vino, y ahí es que está pintando el escenario, fue para recibir su alma gemela. ¿Qué trajo a Rebeca? Exacto, los camellos. Y los camellos están conectados con la práctica de la meditación, porque en tiempo de Yeshua, la meditación se practicaba en los desiertos. ¿Cuál es el animalito que habita en los desiertos? Los camellos. Y ya mismo le voy a decir algo del camello. De paso, póngame el camello ahí. Mire qué interesante, esas dos jorobas, lo que tiene almacenado ahí es grasa.
no es agua. Esos son reservas de grasa para que pueda que subsistir el desierto. Antes que en tiempo de Yeshua y los tiempos de la Torá, los camellos transportaban riquezas y tesoros. Por esa razón, revise el inventario de todo lo que le quitaron a Job. Y dentro de ese inventario, yo mencioné las vacas que estaban conectadas al sacrificio. Si detiene el sacrificio, detiene la adoración. Y si detiene la oración, quitan la zona restringida que tenía el Satán para tocar la familia de Job. Pero también en ese inventario estaban los camellos. De manera que si te quitan las vacas, te quitan la adoración, te quitan el sacrificio, pero si te quitan los camellos, te dejan inmóvil. Te quitan el movimiento. Y un agua estancada es un agua podrida. A Job le quitaron su capacidad para meditar. Y cuando le quitaron su capacidad para meditar, entonces el Satán pudo tocar la familia. Meditación te pone espiritualmente en una zona restringida de no traspaso. Se pronuncia Gamal, que significa camello, y responde a la letra Gimel, hace que todo se mueva. Escuche, cuando nosotros meditamos, cuando digo meditando con Yeshua, nosotros estamos poniendo en movimiento todas las bendiciones que están en reserva para nuestra alma. La razón por la cual nuestras bendiciones no se manifiestan es porque no hemos meditado, porque nuestra meditación desde este lado de la eternidad le da movimiento a sus bendiciones que están desde el otro lado de la eternidad. Éxodo 24:12 dice, sube al monte y espera allí. Meditación desde el hebreo ahí es estar presente. Estar presente. Cuando el Eterno dice, sube a mí al monte y espera allí, el Eterno le está diciendo, necesito que estés presente, pero también en qué manera. Quiero que estés presente, pero es en contemplación. En contemplación. El Eterno dice, sube al monte para que practique la meditación, y la meditación mueve los camellos, y la meditación mueve el cielo a favor nuestro. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Hashem a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Realmente Moisés no estaba mirando cara a cara al Eterno físicamente, sino que lo estaba contemplando con los ojos cerrados. Estaba mirando a Hashem dentro de su alma. Por eso la palabra ahí es panim. Panim significa rostro interno. Porque por otro lado dice, no hay nadie que haya visto a Dios y quede vivo. Por lo tanto, hoy sabemos también que usted ve la revelación que el Eterno dice, no podrás ver mi rostro físicamente. Porque si lo ves, mi rostro te aniquila. Eso se llama el beso de Dios. El beso de Dios. Si nosotros vemos al Eterno cara a cara, nos desmantela, nos desaparece. Por esa razón usted no puede mirar el sol directamente, porque si usted mira el sol directamente, ¿qué pasa con rayos ultravioleta? Lo deja ciego. Pues es imposible que alguien mire cara a cara al Eterno, al Ein Sof. Entonces, Moisés no estaba viendo directamente, físicamente al Eterno, sino que Moisés estaba viendo a Hashem en contemplación meditativa, pero dentro de él, rostro interno. Que hace la meditación contemplativa desde la espiritualidad hebrea, hace que veas el rostro de Hashem, pero dentro de su alma. Cuando dice que hablaba, está hablando de una comunicación profunda, donde implica estados de conciencia elevada, casi como meditación directa con lo divino, una fusión con la eternidad, con la divinidad. En Deuteronomios 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Aquí la palabra repetir significa interiorizar y significa una forma de meditación diaria, pero una meditación consciente. Una meditación consciente. Cuando habla de repetir, está diciendo que necesitas meditar. No habla solamente de verbalizar, sino que está hablando de contemplar la divinidad. Josué 1:8, esos son 5 textos que he seleccionado del Antiguo Pacto para que podamos ver el concepto de meditación, cómo está por todas las Escrituras.
Josué 1:8 dice, aunque Josué, que ya es profeta, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él. No está hablando de una sugerencia, que meditación es una sugerencia. Aquí te está diciendo que es de día y de noche. ¿Cuántas horas está hablando? 24 horas. Por otro lado, dice el nuevo pacto, orad sin cesar. Pero ¿cómo es posible orar 24 horas ininterrumpida? Porque yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces se nos dijo que meditación es malo, es satánico, es peligroso, es brujería, pero desde la Torá te estoy comprobando que la meditación no es una sugerencia, es un mandato, porque la meditación tiene que ver con la oración, y ya mismo te voy a explicar lo que es la meditación desde una parte más análoga, o vamos a decir más artística. La meditación es la parte femenina de lo que es la oración, y la oración es masculina. Macho y hembra están dentro de todos nosotros, y a nivel hormonal y vamos a decir endocrino, nosotros somos testosterona, pero también somos estrógeno. Cuando sube la testosterona y el gran nivel de testosterona te da una definición estrictamente masculina. El estrógeno, cuando estamos fumigados de estrógeno en el varón, más que de la testosterona, aún siendo masculino, nos da tonificación femenina. Por eso al hombre le pueden crecer las glándulas mamarias, y eso significa que su nivel de estrógeno es más alto que de su nivel de testosterona. ¿Qué les parece? Espiritualmente trabaja de la misma manera. Lo que nos hace ser un género, escuche, tanto masculino como femenino, es el balance y es el equilibrio. Mucho estrógeno en el hombre le da definición femenina. Mucha testosterona en una mujer le da definición masculina. En el aspecto espiritual, usted ora mucho, pero medita poco, usted tiene un desbalance. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche, dame un poco más de potencia al micrófono, meditarás en él. Aquí la palabra meditar la puse en la columna, Behagitabo, significa rugir, pero de manera interna. Rugir significa repetir, pero también significa masticar. Me muevo de aquí para entonces seleccionar otras escrituras y para darle fuerza a Meditando con Yeshua, porque hay quienes van a decir, no, todas sus enseñanzas están basadas en el Antiguo Pacto. Pues no, están basadas en todo el cerebro de la Torá, Antiguo Pacto con Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto menciona de forma directa y también de forma indirecta, en el caso de Yeshua, en su discurso, habla Mateo 6:6. Mateo 6:6, donde dice, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Ahí, en ese texto, en ese fragmento del texto, cerrada la puerta, tiene que ver con la palabra meditación. Luego dice, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué implica cerrada la puerta? Es la idea de cerrarte al mundo exterior para ir al secreto en un acto claro de meditación interna. Cuando Yeshua dice, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, está diciendo, no cierra la puerta literal, no solamente cierre la dalet física, está diciendo que cuando tú cierras la puerta de tu mente, escuche, es cuando puede activar la meditación interna. Por eso meditar desde la construcción hebrea significa cerrar la puerta a los ruidos del exterior. Y cuando cierra la puerta a los ruidos del exterior, entonces la voz de Hashem puede ser escuchada dentro de tu alma. Para Yeshua, y en el tiempo de Yeshua, cuando se hablaba de meditar, significaba aislarse para ingresar en los palacios internos. Cuando usted medita y cuando yo medito, ingreso en los palacios de mi interior. Filipenses 4:8, cuando dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, dice en esto pensad.
Cuando dice pensar, no es solamente es que piense de una forma cognitiva, sino que está hablando de meditar. La palabra griega, logiseste, implica meditar, pero de manera profunda, más que un ejercicio cognitivo. Segunda de Corintios 3, versículo 18, dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Aquí el texto utiliza la palabra mirar, y más que un ejercicio ocular, oftalmólogo, aquí mirar significa meditar de tal forma que puedas transformar tu ser interior a la manera y en proporción al diseño del Padre para tu alma. Hebreos 4:12, y cierro ahora estos textos, esta compilación temática, conductual, dice la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y dice y perfora hasta partir el alma y el espíritu. Aquí el verbo que utiliza está invitando a profundizar, pero sobre todo lo que está diciendo es que tienes que activar una meditación dentro de tu ser interior. No es escuchar la palabra, es meditar la palabra. Si yo le digo que con un solo mensaje usted puede permanecer el resto de años si usted lo medita, ¿qué usted pensaría? Pues la razón es que no necesitamos más mensajes ni más clases, lo que necesitamos es meditar en lo que ya conocemos. Pásame la hoja, Iván, allá. Y mira, yo quiero solidificar y consolidar lo que le expliqué. Nos han enseñado a orar, pero no nos han enseñado a meditar. Cuando digo que la oración es masculina, la meditación es femenina. Nacer de nuevo no es una conversión, escuche, no es una conversión litúrgica ni una conversión religiosa. Cuando hablamos nacer de nuevo, significa unir lo masculino con lo femenino dentro de nosotros, y ese es el verdadero casamiento y ese es el verdadero matrimonio. Si tienes oración pero no tienes meditación, es como que tienes un útero vacío. La meditación es un óvulo. Me repito, oración es un espermatozoide. Meditación es un óvulo. Cuando oración y meditación se funden, crean una nueva vida. Tenemos mucha participación masculina, pero tenemos poca manifestación y activación femenina. Esto se refleja en la naturaleza, esto se refleja en las culturas. Cuando hablamos de machismo, tanto el machismo como el feminismo es un desequilibrio de nuestras almas. Por eso decimos, de lo que es la contemplación y la meditación hebrea, que orar es lanzar semillas al cielo. Pero meditar es recibir la semilla para luego gestarla. Cuando se habla de imaginación desde el hebreo, se habla de yatzar y yetzer, que significa formar, pero también significa gestar. Y nosotros tenemos una imaginación atrofiada, distorsionada. Por eso se nos hace más fácil, escuche, glorificar lo malo que lo bueno. Por eso es más fácil encontrar profetas del mal que profetas de bendición. Porque nosotros tenemos más fe en lo malo que fe en lo bueno. Se nos hace más fácil creer que nos va a pasar una tragedia y que nos vamos a enfermar, que creer que cumplir nuestra asignación libre de enfermedades. Pues el alma crea dentro de nosotros una nueva vida cuando estas dos fuerzas se encuentran dentro de nuestro silencio interior. ¿Qué pasa con la letra Aleph? No es una letra muerta de la gramática. La letra Aleph fue la que creó el elemento del aire. Y la meditación tiene que ver con la activación y el manejo del aire, el manejo de la respiración. No es casualidad que cuando usted voltea un poquito a la letra Aleph, mírelo ahí, forma el sistema pulmonar humano. Y es el medio por la cual nosotros podemos respirar y estar vivos aquí en este mundo material. Cuando nosotros combinamos y equilibramos nuestra capacidad para orar y nuestra capacidad para meditar, estas energías componen nuestra respiración aquí en la tierra. Aquí hay un salmo que todos conocemos,
Pero este salmo tiene que ver con la meditación y yo se lo voy a comprobar. Estoy haciendo referencia al Salmo 1. Salmo 1, del 1 al 3 dice, feliz el hombre, otra versión dice bienaventurado, dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Ahora aparece el texto 2. Sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita. Me repito, y en ella medita noche y día. Ya vimos Josué, que está hablando de una meditación ininterrumpida. Ya sabemos por Cantar los Cantares 5 que de forma ininterrumpida, del lado derecho de su cerebro, estamos soñando y estamos meditando. Y aquí reaparece el texto reforzando y consolidando que es de día y de noche. ¿Por qué día y noche? Porque día se refiere a ¿qué? A una fuerza ¿qué? Masculina, y la noche se refiere a una fuerza femenina. Por eso, ¿quién señorea sobre el día? El sol, masculino. ¿Quién se señorea sobre la noche? El sol es masculino y la luna es femenina. La luna gobierna sobre la noche y el sol gobierna sobre el día. Y cuando dice medita de noche y día, está diciendo combina tu oración con tu meditación. Macho y hembra. Macho y hembra no es tan solamente un género. Macho y hembra es oración y meditación. Ahora, si combinas esto y si lo equilibra, el mismo Salmo esconde el secreto, pero ahora lo revela de forma directa. Si tú logras este equilibrio que establece tus pulmones aquí en la tierra y puedes respirar y puedes subsistir en la materia, ahora vemos el efecto inmediato de lo que es en la meditación, porque lo dice el texto 3. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas y todo lo que hace le sale bien. Yeshua meditaba, practicaba la chaharit, que es la oración, practicaba la contemplación porque se aislaba la hitbodedut. De hecho, ahora voy a entender y yo quiero traerlo acá de paso para que, de hecho, el tema se llama Meditando con Yeshua. Te estoy demostrando que Yeshua oraba y meditaba y ahora lo voy a compaginar y lo voy a consolidar. Cuando Yeshua va al desierto, dice que por el Ruach fue llevado al desierto y estuvo 40 días y 40 noches. Cuando miro el valor numérico de la letra Men, que es la letra del vientre, esta letra tiene un valor numérico de 40. Es como si dijera, Yeshua fue llevado a un vientre, porque desierto significa midbar y viene de la palabra dabar o deber. Tiene diferentes pronunciaciones, pero dabar significa palabra. Por esa razón, en 40 días y 40 noches hizo lo que el pueblo de Israel no hizo en 40 años, porque la meditación acelera los tiempos. ¿Qué apareció en el desierto de Yeshua en su meditación? Apareció el Satán. Por eso el Satán, desde la meditación y la contemplación, Satán es toda fuerza contraria, es todo pensamiento contrario que busca interrumpir tu meditación. ¿Y cómo lo trabajó Yeshua? Yeshua le dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar del dabar. Estaba en un vientre. Ya ustedes no tienen que esperar 40 años, sino que en 40 días pueden hacer lo que otro le costó 40 años. ¿Por qué razón llegamos a la conclusión que está hablando un lenguaje figurado? Porque el Satán le llevó, dice ahí, y le mostró los reinos, pero también lo llevó al pináculo del templo. Si estaba en desierto, en el desierto no había templo. Que Yeshua estaba meditando en el desierto y el Satán fue el pensamiento donde quería activar el ego de Yeshua. Por eso le dijo, escrito está. En otras palabras, este pensamiento del Satán no va a interrumpir mi meditación y la contemplación del Padre dentro de mi palacio interior. Ahora este salmo te revela el programa de lo que hace la meditación. Cuando meditas de día y noche de manera interrumpida, dice el salmo que serás plantado, pero esa palabra que utiliza allí en el hebreo no es plantar directamente a la manera que se conoce como sembrar, porque si utilizara esa palabra en hebreo para plantar sería la palabra nata. Nata. La palabra nata es plantar. Sin embargo, no utiliza esa palabra para escribir ese salmo. El salmo dice que serás plantado. La palabra más adecuada sería nata, que significa plantar.
pero no es la palabra que utiliza, y por esa razón es que nosotros rompemos la literalidad y miramos debajo de los textos porque no es nata. La palabra que aparece ahí es shatul. Esta palabra lo que significa es ser movido cuidadosamente. Cuando dice que vas a ser plantado junto a corrientes de agua, no está diciendo que vas a ser sembrado. Lo que implica esta palabra shatul es que vas a ser movido, pero de forma cuidadosa. La meditación desde el Salmo 1, en la palabra shatul, que meditar es permitir que el Eterno te trasplante de un terreno seco a un terreno de aguas vivas. Meditación no es plantar, no es sembrarte. Meditación es trasplantarte, es moverte de un lugar seco a un lugar ¿de qué? De corrientes. No solo la meditación te trasplanta, la meditación no solo cambia lo que piensa, sino que la meditación cambia el suelo donde existes. Por eso en la meditación nosotros viajamos. Porque la meditación te mueve de un lugar seco a un lugar de corrientes de agua. Cuando nosotros meditamos y contemplamos el rostro de Hashem dentro de nosotros mismos, ingresamos en el palacio interior, sepa esta verdad. En ese trasplante nos están moviendo, estamos viajando desde la materia a lo que es el mundo espiritual. Escuche este principio de la oración. La oración es vertical. La oración es vertical. ¿Qué significa que es vertical? Que es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Pero la meditación es cruzada. Y ambas forman una cruz. ¿Qué es una cruz? Una línea vertical cruzada porque por una línea horizontal. Lo voy a decir con mucho respeto. Si se venera tanto la figura icónica de la cruz, quiero que sepa que la verdadera cruz no es la cruz física. La verdadera cruz es cuando hay comunicación vertical de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra y de la tierra hacia el cielo. Pero cuando esa comunicación está establecida y está curada, está sanada, entonces es que podemos movernos de forma que horizontal. Hay gente que no tiene problemas con el Eterno, pero sí tiene problemas con la gente. Por eso hay gente que no tiene problemas para orar. La gente no tiene problemas con el Eterno, pero sí tiene problemas con su prójimo. Y Yeshua dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor hacia tu prójimo está reflejando el amor que tienes para ti mismo y está reflejando el amor que tienes hacia Hashem. Esta palabra número 2, cuando dice que vas a ser plantado, ya sabemos que no es sembrado, sino que significa trasplantado, trasladado. Meditar es viajar, pero también mire lo que implica shatul. Cuando hay un trasplante, el verbo en este salmo lo que esconde es lo siguiente. Si te movieron, fue que te sacaron de un lugar anterior. No fuiste nata, no fuiste sembrado, sino que fuiste trasplantado. Te sacaron de un lugar seco a un lugar de corriente. Corrientes de agua habla de la Torá. Te sacaron de la religión y te colocaron en una Torá. Lo que implica desde el hebreo es que se usa para plantas que han sido arrancadas de un lugar anterior y colocadas en un lugar nuevo para cuidado. La gente habla de sanarse, pero yo tengo que decirte que la manera en que te vas a sanar a la totalidad es a través de la meditación. Porque la meditación significa que te trasladaron, te trasplantaron. Y ese trasplante, ese movimiento significa porque anteriormente te arrancaron de un lugar seco. Y ese arrancamiento implica un dolor, implica una herida. Meditación no es solo elevarte, sino que meditación es cambiar un terreno vibracional. ¿Qué pasa cuando meditamos con Yeshua? Número 3, según este texto y este salmo esconde algo maravilloso. Implica la meditación, este trasplante, implica la reparación del tikkun personal. Ya usted sabe que tikkun significa examen, significa prueba. Hay quienes que hablan de crisis. No, el tikkun tiene que ver con un examen de vida. Y ese examen de vida es para aprobar, no para desaprobar. Ese examen de vida es para aprobar y no para desaprobar.
Y quiero que sepa que a través de la meditación nosotros podemos reparar y rectificar el ticún, el examen de vida que estamos viviendo en esta experiencia humana. Eso hace la meditación. Cuando una raíz espiritual es shatul, se cree que está siendo reubicada para cumplir su mejor propósito. La meditación entonces no es evasión, sino que es reubicación de tu alma. ¿Qué implica ese trasplante a través de la meditación? Es dejar el desierto seco de las emociones repetidas para beber del manantial de la conciencia de Hashem. ¿Qué implica, número 4, el que vas a ser trasplantado por la meditación? Que el trasplante requiere herida, pero también requiere un nuevo alimento. Meditar es alimentar tu alma. Y la gran pregunta, si no meditas, yo quiero preguntarte entonces, ¿cómo se está nutriendo tu alma si no estás meditando? Dice la botánica que todo trasplante implica herida en la raíz. Todo trasplante implica una herida en tu raíz. Pero ¿qué ocurre con esa herida desde la botánica? Que esa herida en la planta permite que se suelte el terreno muerto para recibir el alimento nuevo. En la meditación profunda, el alma siente un dolor al dejar lo que conocía. Por eso hay gente que le cuesta meditar, porque la meditación implica dolor. Y no es un dolor cualquiera, es un dolor que se produce porque has dejado lo viejo, lo que conocías. Quiero que sepas que ese dolor es necesario para que puedas beber del río que el Eterno ha puesto a tu disposición. Aquí le voy a soltar una definición de meditación desde la espiritualidad hebrea. Meditación es un duelo sagrado. Meditación es un duelo sagrado que te conecta con un nuevo nacimiento, un nuevo yo. ¿Qué activa también este trasplante? Activa un nuevo sistema oculto de nutrición espiritual. En la botánica espiritual, cuando un árbol es trasplantado junto a aguas, sus raíces aprenden a absorber luz y verdad, que antes no estaban disponibles. Así también, cuando nuestras almas meditan, empiezan a absorber la Jochma, es decir, la sabiduría que antes ni sabía que existía. Tu percepción cambia, no porque ahora lees más, sino porque estás en otro terreno vibracional. Recuerde que la meditación cambia el suelo en la que existes. Por lo tanto, la frase medular de todo esto es que la meditación hebrea no me hace escapar, sino que la meditación hebrea me trasplanta al lugar donde mi alma puede dar fruto eterno. Por eso dice que su hoja no cae. Y todo esto nos va a preparar para que mañana vengamos a meditar. Porque la meditación tiene que ver con el manejo de la respiración, le mencioné al principio, y ya le mencioné también, le descubrí, le revelé lo que representa la meditación conjugada con la oración, que representan los pulmones espirituales. Ahora quiero revelarle estos últimos secretos, y es que la respiración tiene que ver con su alma. ¿Por qué razón? Porque desde el hebreo, neshama tiene que ver con respiración. Neshama es alma profunda, neshima es respiración. La misma palabra para alma es la misma palabra para respiración. Neshama es alma, neshima es respiración. Y aquí te voy a revelar cómo respirar con el nombre del Eterno que se llama el Shem HaMeforash. Shem HaMeforash. El Shem HaMeforash es el Eterno impronunciable, el nombre del Eterno que es impronunciable, el Yud Hei Vav Hei. Pero ahora sepa y ponme ahí la gráfica que está de manera, no la otra. Ahí está el Yud Hei Vav Hei, que nosotros lo hemos aprendido de manera horizontal. Pero si yo lo coloco de manera vertical, mire lo que forma.
El Yud-Hei Vah-Hei forma un esqueleto humano. Me repito, el nombre impronunciable del Eterno, de manera vertical, forma el esqueleto de un cuerpo humano. Yud-Hei Vah-Hei, el nombre del Eterno, nuestro esqueleto de vida en que se sostiene nuestro cuerpo. Sepa acerca del Yud-Hei Vah-Hei, que está compuesta de 4 consonantes sin sonido pleno. Por eso la letra Hei, que se repite en el Shen HaMeforash, es la letra del aliento. No necesita la palabra para ser expresado, porque es una letra que se expresa con el aliento. Hei. Hágalo para usted. Hei. Hei. ¿Qué decían los sabios acerca de este nombre impronunciable? Que la primera letra, la Yud, es una chispa. La Hei es un suspiro. La Vav es una vibración. Y la Hei es una exhalación. Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Inhalamos que Yud. Cuando la inhalamos, la retenemos. Por eso esto es más que un idioma. Esto representa la energía del mundo de arriba. Inhalamos la Yud, la retenemos y luego soltamos en un suspiro la Hei. Yud. Ba. Ya cuando pronunciamos la Ba, estamos haciendo que nuestro cuerpo vibre. Y cuando finalmente soltamos la segunda Hei, la exhalamos de forma abierta y de esta manera estamos respirando de forma consciente. ¿Qué dice el Zohar? ¿Qué dicen los sabios acerca de este nombre? Que este nombre es la razón por la cual usted está vivo en la materia. Y se dice que cuando ese nombre se retira de su cuerpo, ahí es cuando aparece la muerte. Por esa razón en su ADN hay biofotones. Biofotones, partículas de luz que se están comunicando dentro de su alma. Yud-Hei Vah-Hei es nuestra experiencia de vida que de manera inconsciente está pronunciando el nombre del Eterno. Me repito, de forma inconsciente, constantemente nosotros estamos respirando y transpirando de forma inconsciente el Yud-Hei Vah-Hei. ¿Por qué razón? Porque el Eterno cuando respiró, cuando insufló, cuando soltó ese soplo, ese hálito de vida en el ser humano, en ese muñeco de barro, cuando sopló ese aliento, nos soltó las 4 consonantes de su nombre impronunciable. El Eterno respira a través de tu alma dentro de tu cuerpo. Cuando el Eterno deja de respirar dentro de ti, la muerte llega a tu cuerpo y a tu alma. ¿Qué dicen los sabios acerca de la meditación? Que la única forma verdadera de decir el nombre del Eterno es respirando de forma consciente. Sepa esto. Tenemos el nombre del Eterno insertado en nuestra genética, en nuestro cuerpo humano. Lo tenemos en ese esqueleto de manera inconsciente. El nombre del Eterno está retumbando en nuestros cuerpos. No importa cómo usted se llama y no importa la religión que usted practica. ¿Qué hace la espiritualidad hebrea? Desde la Torá, nosotros no meditamos en la nada, sino que meditamos en la palabra, las letras hebreas. Y las letras hebreas están respirando, están dando vida constantemente, aun cuando usted está durmiendo. Por eso dice la historia, y usted puede investigar, los antiguos místicos usaban la respiración del nombre como técnica de sanación. Por eso los místicos antiguos usaban el Shen HaMeforash para curar los cuerpos de enfermedades terminales, porque en aquel tiempo la ciencia no estaba desarrollada. ¿Qué enseñaban aquellos sabios de la espiritualidad hebrea? Enseñaban que al inhalar
con la intención de Yud, sostener con Hei, exhalar con Bab y silenciar con la segunda Hei. ¿Cómo ellos hacían? De la misma manera que acabo de modelarle. Mostraban una intención a la persona en la letra Yud. Le enseñaban a sostener la letra Hei, que es la letra que se pronuncia con el aliento. Le enseñaban a exhalar con la letra Baf y también lo enseñaban a silenciar con la segunda Hei. ¿Qué implicaba todo este ejercicio y esta técnica? Que con eso limpiaban su corazón y su hígado de memorias negativas. De Yud, Hei, Baf, Hei pasaban esas 4 letras de forma consciente por cada órgano del cuerpo y de esta manera el órgano del cuerpo era sanado. No es casualidad que Yud, Hei, Baf, Hei tiene un valor numérico de 26. Yud, Hei, Baf, Hei es lo mismo que decir el número 26. Y qué interesante, que Kabet, que es hígado, de ahí viene Kabot, la gloria Kabet significa hígado. Qué interesante que esa palabra también vale 26. El trono de Akadosh Baruj Hu, el trono del Eterno, está en tu hígado. El Shem HaMeforash se enseñaba a través del aliento y no con la voz. Por esa razón, Adán lo primero que hizo fue respirar, no fue hablar. Por eso el Talmud, en Kiddushin 71a, dice que el nombre secreto del Eterno solo se enseñaba a ciertos sacerdotes en el templo. ¿Y usted sabe cómo enseñaban ese nombre a los sacerdotes, pastora? Es que lo enseñaban susurrando al oído y en silencio reverente, porque era más energía que palabras. Ese nombre no se enseña con palabras, sino que se enseña con el aliento. ¿Qué dicen acerca del Shem HaMeforash, de este nombre impronunciable? Los sabios decían que la creación misma pronuncia constantemente el nombre de Hashem. Hashem significa el nombre, Ha, el, Shem, Hashem. Cuando dicen Hashem, hay quienes dicen, pues eso es un disparate, porque está diciendo el nombre. Lo que pasa es que nosotros, como sabemos que no es un nombre pronunciable, sino que se pronuncia con el aliento, por esa razón se evita pronunciarlo en palabras, porque realmente se pronuncia con el aliento. Dicen los sabios que Shem HaMeforash lo está expresando ahora mismo las olas del mar. Incluso los sonidos naturales de su cuerpo están todas pronunciando y es un eco rítmico del Yud, Hei, Baf, Hei. Yeshua iba al mar, porque en el mar de Galilea, en meditación, Yeshua se estaba impregnando del Shem HaMeforash. El mar de Galilea estaba expresando el sonido del nombre del Eterno. Yeshua sabía que la naturaleza ya estaba cantando el nombre del Padre. El alma solo sale del cuerpo cuando deja de pronunciar el nombre por respiración. Por eso el Zohar insinúa que la Neshama, que es respiración, está conectada al cuerpo a través del nombre en la respiración. Cuando alguien muere, su respiración se detiene y el nombre, el Shem HaMeforash, deja de circular en el cuerpo humano. Significa que mientras respira, estás conectando con el nombre del Eterno y estás conectando a tu propósito. Meditar en esto es sentir que tu existencia es una oración sin palabras. Me repito, meditar en esto es sentir que tu existencia es una oración sin palabras. En otras palabras, todos meditamos de forma consciente, pero no todos meditamos de forma consciente. Entonces, resumimos todo lo que hemos enseñado. Meditar no es poner la mente en blanco.
Meditar es estar lleno de la Torá. Meditar no es perderse, meditar es encontrarse. Meditar es soñar estando despierto. Meditar es apagar los ruidos del exterior para ingresar en tu palacio interior. Meditar es ser trasplantado de un lugar seco a un lugar con corrientes de agua. Meditación es cambiar el suelo en el cual estás existiendo. Meditar es respirar conscientemente el Shen HaMeforash. Meditar es más de Dios y menos de mí. Cuando conjugas la oración con la meditación, entonces es que traerás a tus días los mejores días. Ahora les pregunto, ¿se animan a meditar?